Secretaria, por favor. Cuenta. Solicitud de audiencia a fecha 17 de mayo del año en curso de la directora de Operaciones Sociales de la Fundación Ciudad del Niño, señora María Teresa Sepúlveda, para exponer sus planteamientos respecto al proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especialidad de la Niñez y la Adolescencia y modifica normas legales que indican. Esos son ellos. Nada más. Si les parece, quedaría para cuando iniciemos la discusión en particular. ¿Sí? Señores miembros, ¿sí? Como usted diga, Secretaria. ¿Estamos? Continuaremos entonces el estudio del proyecto de ley. Hoy día tenemos distintos invitados y luego de eso vamos a pasar a la votación en general. Tenemos a la defensora de los derechos de la niñez, María Luisa Montenegro. En representación de esta, Patricia me escribió y me dijo que no podía acompañarnos hoy día. El coordinador ejecutivo del Observatorio para la Confianza, Gabriel Muñoz. ¿Cómo está, Gabriel? La asesora del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz y Cal, Mabel Peñalosa. La asesora del Instituto de Igualdad, la doctora Fanny Poyarolo. La encargada del programa de Fundación para la Democracia, señora Pía Castelli. Y del Ministerio de Desarrollo Social, la subsecretaria de la Niñez, Carol Baum, la jefa de División de Promoción y Prevención de la Subsecretaría de la Niñez, señora Blanquita Honorato, que la vi afuera, no sé si entró, ahí entró. La asesora legislativa de la Subsecretaría de la Niñez, señora Simona Canepa. Ahí está. Y del Servicio Nacional de Menores, asesora señora Natalia Romaninit. Perfecto. Asisten como oyentes UNICEF, Corporación Opción, Fundación María Ayuda, Hogar de Cristo. Vamos entonces a partir en el mismo orden, ¿les parece? ¿Sí? Ya. ¿Tenemos la presentación o no? ¿por qué no vino la defensora? Estaba fuera de Chile. Estaba fuera de Chile. Sí, me habló conmigo. Ni perdón ni olvido, diga. Agradecer la invitación, saludar a esta comisión a través de la señora presidenta y dar las excusas de la defensora titular de niñez que se encuentra con un merecido feriado legal hasta el día miércoles. ¿Ya? En ese sentido, solo señalar, por su intermedio, señora presidenta, a esta comisión que la Defensoría de los Derechos de la Niñez hizo observaciones a este proyecto desde sus inicios también y concurrió a la discusión en particular de la Cámara de Diputados. Y ahora ha enviado un oficio que han entregado copia, entiendo, para cada uno de ustedes de las palabras que se van a señalar. En ese sentido, nos queremos basar solamente en algunos temas. Gracias. ¿No? Perdón. Ahí sí. En algunos temas solamente para ponernos un poco en el tema de los niños, niñas y adolescentes, por qué estamos en esta situación y por qué es tan importante esta tramitación legislativa y por qué es tan importante ver este proyecto de ley, como veremos también otros, al menos dos, que están siendo discutidos en este momento en el Congreso Nacional, y es netamente porque los niños, niñas y adolescentes son una población que son consideradas vulnerables. Ya es necesario poder dictar leyes en consonancia con su interés superior y sus reales necesidades. Ya es por ello que siempre hay que velar por el interés superior de los niños, y eso no es solo porque lo dice la Defensoría de la Niñez, sino que siguiendo las recomendaciones internacionales que da, por ejemplo, el Comité de los Derechos del Niño. En este sentido, y respecto del servicio, y lo señalo en el oficio que se acompañó, que es el, si no me equivoco, 152-2019, queremos hacer ciertos hincapiés en algunos temas que la Defensoría de la Niñez considera particularmente relevantes. Primero que nada, consideramos que este proyecto de ley no solamente se puede ver solo, sino que hay que tener al menos a la vista otros dos proyectos de ley que sí se están también discutiendo en este Congreso Nacional, como es el proyecto de garantías, que ya no es llamado garantías, sino que es de protección integral, y que aparece en el PowerPoint en la última lámina, aparece el número boletín, y también el proyecto de ley de reinserción social. ¿Y por qué? Porque es tan relevante tener a la vista estos proyectos, porque así queda en el fondo establecida la protección de la niñez completa, con el proyecto de garantías que debiese ser un paraguas para todos los proyectos de ley,
y que también tiene la protección administrativa de los niños, niñas y adolescentes, que sí es una protección fuerte, es una protección que obviamente va a permear a la protección especializada que estamos viendo en este proyecto y además a la protección que merecen los niños los niños jóvenes que están en conflicto con la ley, que se ve en el proyecto de reinserción. Ahora bien, pasando a este proyecto de ley, queríamos separar en dos temas esta presentación. Primero que nada, respecto del nuevo servicio, y luego ciertos temas que nos parecen relevantes que pasaron de la Cámara de Diputados hasta la Honorable Senado. En primer lugar, la Defensoría de Niñez valora y espera que se mantenga la eliminación de los organismos coadyuvantes en el presente proyecto, lo que permite así que todo organismo pueda estar sujeto a la supervisión del Estado, porque no es así hasta el momento. Esos organismos coadyuvantes no tenían ninguna supervisión. Lo que sí, el nuevo servicio de protección especializada que supervisará, fiscalizará técnica y administrativamente y financieramente la labor de los colaboradores, creemos que debe ser con una labor de fiscalización completamente reforzada, y esa labor de fiscalización y evaluación además tiene que ser hecha por un servicio que sea robusto. Y el servicio que tiene que ser robusto no significa que tiene que ser o con muchos funcionarios, con pocos funcionarios, etcétera, sino que tiene que estar compuesto por funcionarios que sean técnicos y que sean en el fondo conocedores de niñez, y además que sean funcionarios que estén en permanente capacitación, en permanente formación. Tiene que haber una formación continua de los funcionarios que estén en contacto con los niños o cuyas decisiones afecten las vidas de los niños. Ya, en ese sentido, nosotros creemos que de esa manera se puede hacer una supervisión de lo que pueden hacer los organismos colaboradores, y eso además debiese traducirse, además de la formación continua de los funcionarios, debiese traducirse en un autocuidado para los mismos. ¿Y esto qué conlleva? Que los sueldos no pueden ser tan bajos como lo son hasta ahora, porque se requiere capacidades técnicas para cuidar de niños, por ejemplo, niños, niñas y adolescentes con discapacidad o con otras necesidades especiales, y que además, obviamente, ese autocuidado implique evitar que se sigan violando los derechos de niños, niñas y adolescentes como se ha hecho durante estos últimos 40 años. De esta manera, además, el servicio de poder supervisar lo que hacen los colaboradores, debiese haber una supervisión externa. ¿Por qué? Porque la supervisión que se hace ahora de los organismos colaboradores es bastante superficial y solamente se hace respecto de ciertos cumplimientos. Se cumplió una cuota, se cumplió un número, se cumplió algo. Y en ese sentido, esa supervisión real y externa también debiese ser sobre efectos de los programas que se aplican en niños, niñas y adolescentes. ¿Ya? Y debiese ser obviamente de cumplimiento de metas, pero también de cumplimiento efectivo de cómo se afecta la vida de los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, creemos que también el perfil de los funcionarios que se pueda tener tiene que ser un perfil bastante adecuado, bastante técnico y bastante acotado. En cuanto a las cuestiones que se deben fortalecer según la Defensoría de la Niñez y modificar en el segundo trámite legislativo, esto lo separamos en 6 ítems distintos. El primero es la representación judicial efectiva de niños, niñas y adolescentes, que es algo que lo hemos dicho varias veces y no solo en proyectos de ley, sino en casi todas las recomendaciones que ha hecho la Defensoría de la Niñez. ¿Qué pasa ahora? Un niño puede estar bajo la tutela del Estado o no. Es más grave estando bajo la tutela del Estado porque significa que a ese niño ya se le vulneraron los derechos y se le vulneraron de manera grave, y que este niño, niña, adolescente tiene que tener una representación judicial efectiva que debe traducirse no solo en un abogado, como uno puede pensar, sino que también se traduzca en una atención completa que puede hacer efectivo el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, que es que el niño sea escuchado de manera real por personas que sepan su historia vital y que puedan representarlo de manera adecuada, sobre todo ante los tribunales de familia, por ejemplo, con un abogado y una dupla psicosocial. Ya hemos visto que los programas de curador ad litem no son suficientes. De hecho, los tribunales ni siquiera tienen por qué designar un curador ad litem hasta el momento, y se ha visto que la calidad de los curadores ad litem varía mucho según a quién le toque ser un curador ad litem o no. Y si bien nosotros hemos celebrado siempre la existencia del programa Mi Abogado, que existe para representación judicial, creemos que no es suficiente. No es suficiente por la cantidad de niños que tiene cada abogado y la cantidad de niños que tiene cada dupla psicosocial, porque en el fondo es demasiado elevada para poder dar una atención adecuada a los niños, niñas y adolescentes que requieren.
Nosotros creemos que la representación judicial efectiva es la clave, en el fondo, para la restitución de los derechos. Porque si no se escucha a un niño, finalmente, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a resolver en blanco, con lo que uno cree que puede servirle a un niño sin tener una real capacidad de saber qué es lo que pasa y cómo poder reparar. Ese programa, además, o esa representación judicial debiese ser gratuita, debe ser universal y debe ser especializada. Lo que no ocurre ahora con los curadores ad litem, por ejemplo. Otro ítem que preocupa a la Defensoría de la Niñez en este sentido es el Consejo de Expertos que está establecido en el artículo 9 del proyecto de ley, que tiene una función que es particularmente crítica, ya que tiene por fin resolver los nudos críticos y las brechas que se pueden dar en el fondo en niñez y en el servicio propiamente tal. Si bien se señala que tiene que ser un ente técnico, debe ser absolutamente técnico, ya que tiene que además detectar las brechas y solucionarlas. O sea, no es que tienen que juntarse a ver qué es lo que pasa y solucionar el tema. Y además nosotros creemos que 2 meses no es una periodicidad útil para poder resolver las brechas de un servicio tan crítico como este. Este consejo de expertos debiese existir. Se celebra que existe, pero debe ser con gente absolutamente experta. Se pide, si no me equivoco, 5 años de experiencia, que eso está ok, pero debiese juntarse una vez a la semana o ser incluso permanente. Porque no puede ser que cada 2 meses se vayan a arreglar problemas de servicio. O sea, 6 veces al año es imposible incluso detectar una brecha. Ya, además creemos que es extremadamente relevante que este consejo tenga una presencia regional. No que sea solamente nacional. Es muy sabido que las realidades regionales difieren mucho en cada una de ellas. No es lo mismo un niño aymara, por ejemplo, que un niño en Santiago, un niño en el sur, etc. Las condiciones son completamente distintas, las problemáticas son completamente distintas. Por lo tanto, creemos que las propuestas de los consejos y de la solución de brechas también deben ser regionales, que creemos que es un mínimo estándar a seguir. Un tercer punto que preocupa a la Defensoría de la Niñez y cree que debe tener especial atención en esta tramitación es la priorización de la atención de niños, niñas y adolescentes sujetos a la atención del servicio, que está establecida en el artículo 16 de este proyecto de ley. Ya en este caso se busca que los niños, niñas y adolescentes y sus familias, obviamente, sujetos a atención del servicio, tengan una atención prioritaria a la hora de la atención de los otros órganos del Estado. ¿Qué ocurre? Un servicio de protección tiene a los niños, niñas y adolescentes bajo su custodia, pero obviamente una residencia no le puede otorgar salud, no le puede otorgar educación, ni otras cosas que los niños necesiten, incluso deporte, por ver algo incluso menos crítico. A eso me refiero. Entonces, lo que se requiere es que haya una coordinación, pero efectiva, de la atención que puedan tener los niños, niñas y adolescentes, sobre todo en salud y educación, que son las materias más críticas. No es algo nuevo, no es por solo tener un ejemplo, sino que hay varios ejemplos de que la coordinación entre la residencia, el SENAM, el nuevo servicio, etcétera, y los otros órganos que presten atención es extremadamente relevante. No es un caso nuevo que un niño necesite estar en una corta estadía y no pueda entrar porque no se sabe qué ocurre. No es nuevo que un niño toque 7 puertas antes de que lo puedan atender. No es nuevo que los niños, niñas y adolescentes que estén bajo la tutela del Estado sean discriminados tanto en salud como en educación. Por lo tanto, se requiere que en el fondo el nuevo servicio tenga esa posibilidad, tenga esa coordinación e incluso pueda mandatar o exigir atención de niños que estén bajo su tutela. Y ahí también nos queremos referir a una exigencia de organismos del Estado, pero también a privados, que también existe ahora. Si el Estado no es capaz de darle la prestación, lo tiene que hacer un privado, si es necesaria, obviamente, para el niño. No puede ser que un niño que esté bajo tutela del Estado tenga menos posibilidad que otro niño de ser atendido. Y eso es un tema básico. Un gran ejemplo de ello son ahora los niños y adolescentes bajo la tutela del Estado con problemas de drogodependencia, que hicimos una reunión el 28 de febrero y hasta el día de hoy no podemos saber cuántos niños hay bajo la tutela del Estado con ese problema. ¿Ya? Un cuarto punto son las líneas de acción y los programas de protección especializada. Sabemos que, y aquí me permito leer, que el servicio desarrollará diagnóstico, pericia, seguimiento de los casos, prevención focalizada, reparación, restitución de derechos, fortalecimiento, revinculación familiar, cuidado alternativo y adopción. En este sentido, lo que señala la Defensoría de la Niñez es bastante básico. Este proyecto es un proyecto que debe garantizar, debe proteger y debe respetar los derechos de los niños. Ya no solamente que se propenderá su atención, sino que se debe garantizar toda su atención en estos ámbitos. ¿Ya? La obligación de garantía es una obligación positiva que impone el Estado que adaptar todas las medidas para asegurar el ejercicio eficaz de los derechos que le están reconocidos a los niños. Y aquí, efectivamente,
vuelvo a repetir lo anterior, solo que en otra idea, que si el Estado no lo puede dar otra persona que sea un privado, y eso es un must, o sea, es algo que debe existir. Ya se debe promover que esto quede acá en esta ley sobre la obligatoriedad del servicio de proveer o de obligar a proveer ciertas atenciones a los niños, niñas y adolescentes. Puede ser incluso tipo GES, y es lo que también nosotros estamos solicitando en el proyecto de garantías. En el fondo, que no solamente quede como los niños tienen derecho a, sino que los niños tienen la garantía de que van a ser atendidos, y todos nosotros y el Estado tienen la obligación de proveerles ciertos servicios. En cuanto al estándar para la ejecución de programas, que es el punto 5, básicamente lo que ha señalado sostenidamente la Defensoría de la Niñez es que para esos estándares solamente se está regulando en un reglamento que viene después de la dictación de la ley. Y nosotros creemos en este caso que debe haber por lo menos los lineamientos básicos tienen que estar en la ley, para que se puedan exigir esos lineamientos básicos, sin oponernos, por supuesto, a una dictación de un reglamento, que es del todo correcto cuando se quiere legislar después, ¿ya? Pero obviamente lo que se necesita es al menos estándares en esta ley para que esos estándares puedan, y perdón la expresión, ser bajados finalmente en un reglamento. Finalmente, en cuanto a las modificaciones de la ley de subvenciones, lo hemos señalado aquí, o sea, lo vamos a señalar aquí, lo hemos señalado en todas las otras instancias donde nos han permitido hablar respecto de este asunto. Nosotros creemos que aquí se mantiene una incorrecta, en el fondo, interpretación del carácter subsidiario del Estado, y que en el fondo el sistema de las subvenciones es un problema estructural que tiene el CENAME respecto de la atención de niños, niñas y adolescentes, y que en el fondo esto ha favorecido las violaciones sistemáticas que se le han dado a los niños, niñas y adolescentes estos 40 años, que aparece en el informe del Comité de los Derechos del Niño. Ya, porque en el fondo este sistema de subvenciones no da las garantías suficientes para que los niños sean atendidos de una manera correcta y se le puedan respetar todos sus derechos, desde su integridad física, desde su vida incluso, en adelante. Ya, en el fondo lo que nosotros creemos es que aquí, lisa y llanamente, si esto no cambia, solamente va a haber un cambio de nombre, no va a haber un cambio de un paradigma de atención a la niñez, que es lo que se está pidiendo a gritos básicamente, y lo que estamos haciendo en este momento. Porque en este momento estos proyectos de ley, la creación de la Defensoría de la Niñez y todo lo que estamos discutiendo es historia. O sea, es el cambio de paradigma de atención de los niños, niñas y adolescentes. Pasar como objetos de protección a sujetos de derecho. Y lo que estamos pidiendo, lo que estamos solicitando, es que el sistema de financiamiento sea un sistema que garantice, obviamente, la atención de los niños, y que en el fondo también garantice esa atención de los niños a través de un buen servicio. Eso es lo que estamos solicitando. Finalmente, como recomendaciones, solamente para recapitular lo que señala ahora, en el fondo lo que se cree la Defensoría de la Niñez es que este nuevo servicio debe establecer este nuevo modelo, enfocados en su protección, ¿ya? Y que tiene que contar con personal profesionalizado y cuidado, y que en el fondo con esto se debe cambiar realmente el paradigma de atención de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, lo que se ve reflejado en todos los puntos que señalé anteriormente: la representación judicial efectiva, la priorización de su atención, que las atenciones se ajusten a los niños, porque los niños son ahora y son individuales, no son un grupo. Pues se pueden agrupar o no, pero finalmente los niños, cada uno necesita su propia atención. No puede ser, por ejemplo, que por la falta de profesionalización en un hogar o en una residencia o donde se quiera, todos los niños, 10 niños, estén con el mismo tratamiento. Eso es impresentable. Eso no puede ocurrir. Solo para terminar, básicamente, y lo que se recomienda es, y está en el oficio, cambiar el modelo de financiamiento para este nuevo servicio y los organismos colaboradores. Muchas gracias. Si les parece a los colegas poder escuchar las presentaciones y luego hacemos las preguntas. Perfecto, le damos la palabra entonces al coordinador ejecutivo del Observatorio para la Confianza, señor Gabriel Muñoz. Por su intermedio, Presidenta, muchas gracias por la posibilidad de que la Fundación para la Confianza pueda participar dentro del debate de este importante proyecto de ley. Contarles que en la discusión en la Cámara de Diputados hicimos un informe junto a otras 4 organizaciones, la COS, que está presente, la Comunidad de Organizaciones Solidarias, Grupo Miradas y CIDENI. Y a partir del informe que hicimos en la discusión de lo que es la Cámara de Diputados, nosotros como Fundación ahora hicimos un documento comparado, que se lo hicimos llegar mediante correo electrónico, que compara lo que decía el informe con el texto salido en primer trámite.
y que, bueno, es la base de la presente presentación. Quisimos ahondar en 5 puntos, en atención al tiempo, los 10 minutos que se nos solicitó, y tocar ciertos ámbitos tópicos que están siendo recurrentes en la conversación y que no tocan todos los temas, pero consideramos prioritarios de abordar. Primero decir algunos puntos fuertes del texto que consideramos positivos que salieron del primer trámite. El hecho de, por ejemplo, ya que no sea niños y niñas, sino que se mencione a los adolescentes como un sujeto de atención nos pareció un importante avance. El hecho de que la forma de asignación de los recursos, que no se diga por niño atendido o a cualquier otra forma de asignación que sea sujeto a reglamento, también es un avance en el sentido de es primero necesario saber cómo se organizan los programas para saber, segundo, cómo se asignan los recursos. Tercero, el hecho de no sujetar la permanencia en los centros a mayores de edad solo por el tema educacional, sino también como parte de preparación para la vida independiente, teniendo en cuenta que no todos los niños tienen o adolescentes tienen las condiciones educacionales en ese sentido para seguir en unos centros. Eso fue también un importante cambio. El aumento de los prerequisitos en la entrada al registro oferente. Quinto, el hecho que nosotros pusimos harto énfasis en el modelo que tenía el objeto del nuevo servicio, el modelo de atención, el modelo de intervención, se logró colocar en un artículo bis. El interés superior junto a otros focos, nosotros enfatizamos harto que el interés superior sea el foco del modelo de intervención por sobre, claro, teníamos un foco muy importante con lo que queda como un enfoque familiarista, y algo que recolcaba el informe de nosotros era poder primero, el interés superior del niño como fuente del modelo de intervención, la creación de una unidad orgánica especializada de supervisión, y también un cambio importante que se logró es al lograr una mayor flexibilidad en el rol del Estado en la provisión de los servicios, no quedara sujeto solamente a la disponibilidad de actores privados en la oferta. Eso fue el punto más, también el tema de los coadyuvantes, etcétera, otros puntos que se lograron modificar. Uno de los temas que quisimos ahondar es el tema de la coordinación intersectorial. En la discusión de la sesión anterior del Senado se hablaba de cómo el servicio tendría la capacidad de poder coordinar a otros actores y poder pedirles presupuesto o políticas públicas siendo un servicio público. Lo que creo que es necesario acá enfatizar de que no le podemos pedir peras al olmo, y la intersectorialidad tiene distintos niveles. Un nivel puede ser el operacional. Por ejemplo, en lo que es hoy día funciona una buena práctica, está destacado también un informe de UNICEF de donde se junta Sename, Gendarmería, Ministerio de Salud y Senda para implementar un programa de tratamiento de infractores de ley. Eso está a un nivel de implementación de una glosa de un programa específico de implementación de tratamiento de drogas. Y eso está a un nivel operacional y está destacado como una buena práctica. Si a nosotros nos dicen que la comisión coordinadora tendrá un rol operacional, en ese sentido no nos parece mal. El rol rector más bien corresponde al nivel estratégico. Y aquí es cuando nos deberíamos hacer la pregunta cuáles, por ejemplo, son los roles de los instrumentos que ya existen de la Subsecretaría de la Niñez, por ejemplo, de la Política Nacional o el Plan de Acción de Niñez y Adolescencia. ¿Cómo va el Plan de Acción de Niñez y Adolescencia y cuáles son sus mecanismos de coordinación? Y ahí sí podríamos tener un tema, porque no solamente tener el documento escrito, y el Plan de Acción debería ser mucho más operacional, indicadores, actividades, actores involucrados, etcétera, presupuesto. Sino también debería tener una lógica de implementación de ese plan. Han habido ya varios planes de infancia que no se han podido implementar. Se necesita un ente coordinador que ahora tenemos. Y en ese sentido sí quizás podría entrar en un conflicto o en una insularidad, en una repetición de mesas de coordinación a nivel operacional entre el plan de acción y entre la comisión que se plantea para el proyecto del servicio. Yo creo que esto debe ser aclarado en el modelo de gestión que se está esperando por parte de Desarrollo Social, y recalcar que la intersectorialidad, la principal, se juega a nivel local. Podemos tener distintas ofertas, podemos crear distintos programas, pero si no logramos tener oficinas, dispositivos, sistemas públicos locales que hagan una gestión de red real y coordinen a los actores en el territorio, no va a ser suficiente. Incluso se han creado programas que han sido desaprovechados por una mala coordinación a nivel de implementación. Y eso nos lleva al tema del sistema garantía y la bajada local, solamente como énfasis. Otro tema que ha salido harto, también fue mencionado por la Defensoría, el tema del modelo provisional, que tiene que ver con la forma de organizar la oferta. Tenemos un modelo basado, claro, en la subsidiariedad. La subvención definida por la RAE significa una ayuda económica que se da a una persona, a una institución, para que realice una actividad considerada de interés general. Es una parte, o sea, el Estado financia una parte de los recursos para que el privado pueda actuar y conseguir recursos desde
desde sus propios medios y con eso poder proveer el servicio. Nosotros creemos que es un enfoque solamente basado en la disponibilidad de los servicios, o sea, que exista o no la oferta privada, que exista o no la oferta desplegada a los territorios. Sin embargo, algo que nos recalca el enfoque de derecho es que no solamente debemos ver la disponibilidad, sino también la accesibilidad, la calidad y la pertinencia. Y en ese sentido necesitamos avanzar hacia un modelo que financie el costo total de los estándares de calidad. Y aquí 2 puntos. Una cosa a reflexionar. El proyecto de ley que crea el Servicio de Reinserción Social Juvenil, primero se sale de la ley de subvenciones, número 1. Segundo, se basa hacia al financiamiento del costo total de estándares. ¿Cuáles son los criterios de que tiene un servicio para tener esa decisión, para adoptar dicho diseño y este no? Creo que ahí hay un tema de fondo que hay que discutir, por qué un proyecto sí, otro proyecto no. Y también, bueno, repetir una frase que fue dicha ya por Esther Valenzuela, la coordinadora de CIDENI, de por qué, por ejemplo, si nos preocupamos tanto cuando creamos diseños para construir, no sé, pues, inversiones en infraestructura, en metro, no nos podemos equivocar en estándares y debemos financiar el total de estándares. ¿Por qué no lo podemos hacer acá con los niños? O sea, los estándares de máxima calidad. Entonces, necesitamos avanzar un modelo que supere un poco la subsidiariedad, o sea, avanzar un modelo que financie el costo total de los estándares. El modelo de provisión se refleja en distintos ámbitos, en la acreditación, en la organización del servicio, el financiamiento y lo que tiene que ver con la supervisión, que es la lámina siguiente. Lo que es la acreditación, bueno, es un proceso clave para evitar que el servicio claramente tenga problemas de selección adversa oferentes que no tengan la calidad necesaria o que tengan un historial adverso en ese sentido. Sin embargo, la ley aún no aclara cuáles son sus niveles, sus tipos, sus ámbitos, el modelo, si es desde arriba hacia abajo, si es desde abajo hacia arriba, los énfasis que se colocan, si se acreditan servicios o programas. Creo que eso todavía no logra ser acreditado en un proyecto de ley. El tema de la organización de servicios salió en la discusión pasada en la presente comisión. El tema, por ejemplo, cómo responde la oferta a los cambios inesperados de demanda. El problema que tenemos hoy día es la lista de espera. O sea, en un año creció de 8.860 a 12.000 y tanto la lista de espera. Ahí hay un problema sistémico en todo el sistema, no solo Sename, no solamente la oferta, es también que deriva, es también los problemas de registro que existen a nivel de los que implementan los proyectos. Pero aquí tenemos un problema de qué le podemos pedir al servicio y creemos que además de que el Estado tenga una forma flexible de proveer los servicios, de buscar métodos de organización alternativa de la oferta programática. Hoy día Sename se organiza solamente bajo una lógica de proyectos muy fija por número de plazas. Sin embargo, existen en los diseños de sistemas públicos otras alternativas. Por ejemplo, y sabemos que se está pensando en eso y eso es positivo, la generación de dispositivos multimodales que puedan atender distintos tipos de vulneración de derechos y también de personas naturales certificadas. Hay algo que no entendemos y quizás tenga un argumento acá, pero ¿por qué el tema de las personas naturales individuales está solo restringido a los diagnósticos? ¿No? Nuevamente volviendo al tema del Servicio de Reinserción Social Juvenil, se avanzó la discusión acá en el Senado y se creó un registro de mediadores individualizado y que tiene un registro, que tiene un proceso de precalificación de entrada. ¿Por qué no optar también por esos mecanismos para llegar quizás a zonas muy complejas, a zonas muy lejanas o que requieran, o quizás una intervención que requiera un nivel de especialidad, que requiera una oportuna atención y en donde el servicio pueda recurrir rápidamente a esto? Y el tema del financiamiento, el modelo debería dar las condiciones para, en una lógica de cambio hacia un modelo con enfoque de derechos humanos, debería dar las condiciones para financiamiento de insumos y procesos de acuerdo a los estándares de máxima calidad. La forma de pago, entendiendo ya que las fuentes de financiamiento es asegurando los insumos y procesos que se necesitan de acuerdo a estos estándares, la forma de pago o asignación de estos recursos depende, y eso es lo bueno que esté abajo del reglamento, depende de la forma de organizar los programas y lo que le pedimos a estos programas. Pero creemos que en general el modelo debería ser un sistema de pago que financie por una parte un modelo basal, pero también premio por logro de resultados de valor público. Esto es, no es el pago por niño atendido, sino es, por ejemplo, logros ya a nivel de efecto, reunificación familiar, por ejemplo, en una residencia. Esto depende mucho de qué le pedimos a cada programa. Y también creemos que el proyecto sigue con la codificación de los precios, sigue diciendo cuánto cuesta la atención de un niño cuánto cuesta la atención de cada niño. Nosotros insistimos acá en la discusión de la Cámara de que necesitábamos hacer un modelo un poco más flexible, que fuera más la actualización de las bandas de precios fuera a nivel administrativo y no sea necesaria pasar por un proyecto de ley. Todo lo que pasó con la ley corta de subvenciones demuestra que genera una restricción, una camisa de fuerza a una cuestión que, si es que
a partir de los procesos de evaluación, de monitoreo, se mejoran los estándares, el cambio de los estándares per se va a requerir un cambio en los financiamientos, y para poder actualizar esos financiamientos, pasar por un proyecto de ley, lo encontramos un poco una camisa de fuerza. Esto se avanzó en la Cámara y se creó un sistema en donde el Congreso lo revisará en la ley de presupuesto y podrá ir actualizando el sistema. Sin embargo, que permanezca un poco la tabla de cuánto cuesta por niño, y a la vez este sistema, que sí nos gusta, es un poco redundante. Entonces, lo queríamos mencionar. Y un último tema, sobre el tema del monitoreo y fiscalización. Otro tema que sale mucho es el tema del servicio como juez y parte, y la capacidad de la gestión de los programas en este sentido. Lo primero, recalcar, que también recalcamos en la Cámara, es que dentro de lo que es el control de las políticas públicas, una cosa es el monitoreo y otra cosa es la fiscalización, que tiene que ver el control hacia terceros. Una parte muy débil en el actual Sename es el monitoreo de los programas públicos. Si uno ahora ha tenido la experiencia personal, si uno le pregunta a una dirección técnica si es que se revisaron los resultados de alguna supervisión, de alguna inspección, y eso implica algún cambio en un plan de acción para tal línea de acción programática, eso no existe. Ese ciclo de retroalimentación en la gestión de los programas que debería existir en cualquier programa que lleva en cualquier servicio que lleva programas sociales, que es lo importante y lo urgente finalmente en la organización de un sistema público, es muy difícil de encontrar en Sename. Y eso sí deberíamos avanzar hacia un servicio que mantenga esos importantes no urgentes, que tome los resultados de las supervisiones, de las inspecciones, de todo lo que se revise, y que permita, ¿cierto?, una mejora constante de su oferta programática. Y eso es el monitoreo, y eso es un primer marco que debería tener el diseño. Ya entrando ya al espacio de la fiscalización, vista acá desde la supervisión, considerar que la supervisión es considerando lo que tiene que ver como la complejidad que tiene la intervención social, la complejidad que tiene este tipo de programas. Programas que se ven expuestos a fallas y riesgos no solamente por su propia responsabilidad, o sea, por su propia responsabilidad puede no cumplir los estándares que se le piden con los recursos que tiene, pueden haber problemas de probidad, pueden haber, etcétera, problemas que son de su responsabilidad, pero también problemas externos, también pueden haber fallas del Estado, también pueden haber oferta intersectorial que no está, ¿cierto?, al acceso del programa. Por lo tanto, sí hay un tema que tiene que mirarse la supervisión con una mirada sistémica que considere también el entorno de los proyectos. Y también fue mencionado algo, creo, anteriormente, que es orientar la supervisión hacia indicadores de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto es más caro, pero quiere decir, por ejemplo, una residencia, ir a supervisar una residencia de lactantes, no es solamente ir a ver si es que se le entregó, ¿cierto?, la leche o la leche a tal hora, si cumplió cierto estándar operativo. Es ver si eso se hizo bien, porque en el proceso. Y eso involucra métodos de recolección de información que son un poco más presenciales, que son más caros, pero que son fundamentales en este tipo de servicios, porque estamos hablando del cuidado y protección de niños y niñas. Nosotros creemos que debería existir un sistema de supervisión que sea desde lo preventivo hacia los sancionadores, entendiendo lo que es el contexto de la complejidad de la intervención. Un sistema que, por eso la asistencia técnica es bastante importante. Ahí tenemos un punto de que la asistencia técnica siga siendo a solicitud del organismo colaborador y no vía oficio del servicio, es un tema. O sea, el servicio, a la hora de detectar ciertas irregularidades, debería por oficio, ¿cierto?, poder realizar la asistencia técnica, no a solicitud del organismo colaborador. Y esto progresivamente, según niveles de gravedad o de repetición de los problemas, ir llegando a las facultades sancionadoras. Y ahí es importante, si es que no vamos a avanzar hacia, no es que estamos de acuerdo con eso, pero si no avanzamos hacia una superintendencia, algo así, otro órgano también que mucho se habla, es importante que ya en las facultades sancionadoras existan, por ejemplo, que los perfiles de cargo de los supervisores, que deben ser profesionales de máxima excelencia, sean aparte de los asesores técnicos, que exista una unidad de supervisión especializada y diferenciada dentro de la estructura orgánica, y que también se puedan pensar quizás ciertos roles en el órgano colegiado que propone el proyecto de ley. Y para terminar, el problema con la supervisión acá es también, llegamos a un punto, entonces, ¿qué pasa con las supervisiones de los propios proyectos, de los proyectos de administración directa? ¿Y qué facultades, claro, tiene el servicio? ¿Y quién fiscaliza eso? Nosotros propusimos en el primer informe, que se cree un sistema de inspecciones sistemático y autónomo de centros, de todos los centros que conllevan, no solamente son los de protección, que son todos los centros que conlleven institucionalización de niños. Estamos hablando de protección, justicia juvenil, unidades de corta estadía, que se crea un sistema de inspecciones sistemático autónomo de centro,
Hay una experiencia también en responsabilidad penal del adolescente, que son las comisiones interinstitucionales de supervisión de centros, que están en el reglamento de la ley 20.084, donde a partir del Ministerio de Justicia, ahí ese no debería ser, organizan a actores de la sociedad civil, de UNICEF, del propio ministerio, donde van y visitan a los centros y evacúan un informe, que es autónomo. Nosotros creemos, y eso toma la experiencia en realidad de un modelo inglés de supervisión de centros privativos de libertad. Es una experiencia que consideramos interesante en el sentido de que quizá algún organismo con autonomía como la Defensoría de la Niñez, que ya tiene la facultad de poder visitar los centros, cree un sistema de inspección que tenga una regularidad, que tenga una autonomía, en donde se evacúen informes con visión de derechos humanos de cuál es la situación en profundidad de algún centro, y después existan informes, esto repitiendo el modelo inglés, informes de seguimiento que permita, ¿cierto?, ir mejorando y tomando en consideración las observaciones hechas en este informe en profundidad. Y eso, muchas gracias. ¿Sí? ¿No está ella? Bueno, eso no estaba considerado así. Es que venimos... Bueno, la encargada del programa de la Fundación por la Democracia, señora Pía Castelli. Sí. Yo estoy siguiendo solamente las Sí, pautas estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, buenas tardes. Agradecemos por intermedio del senador Carlos Monte, la presidenta, a todos los senadores y a todas las instituciones y autoridades que están aquí. Nosotros venimos a presentar un trabajo que lo hicimos entre dos institutos y una fundación que venimos trabajando hace un año en este importante tema que pensamos que tiene que ver con un importante desarrollo para el país. Fanny Poyarolo, psiquiatra, experta en temas de infancia, asesora del Instituto de Igualdad. Mabel Peñalosa, abogada, encargada de programa de niñez del Instituto ICAL. Pía Castelli, tecnólogo médico, encargada de programa de la Fundación por la Democracia. Eso, por favor. Decir que en concordancia con las recomendaciones y observaciones al Estado de Chile por la Convención Internacional de los Derechos del Niño y Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, se desprende la necesidad de reconocer y de garantizar derechos en el marco de un sistema de protección integral y que sea la base del nuevo servicio de protección especializada, que en el sentido de la Convención son derechos reforzados. El criterio de integralidad es fundamental en el diseño del sistema, pues es para todos los niños, niñas y adolescentes y no solo para los que se consideran en situación de riesgo social o vulnerabilidad. De hecho, son 200.000 los niños que han pasado por el CENAME en el 2018, información de UNICEF, y a nosotros nos interesan los más de 4 millones de niños que viven en Chile. El reconocimiento de los niños y niñas adolescentes como sujetos de derecho es una cuestión gravitante. Es la orientación estratégica, pensamos nosotros, que tendrá nuestra sociedad respecto de la relación adulto-niño y Estado-niño en las próximas décadas. Una efectiva protección de la niñez y sus derechos exige realizar cambios de fondo que permitan acortar la brecha de la desigualdad en las oportunidades para alcanzar un desarrollo integral y ciudadano, que supere enfoques de beneficencia y políticas asistenciales que no recogen la complejidad y naturaleza biopsicosocial del problema, que aborden el sujeto y sus contextos en una mirada integral y sistémica, incluyendo también los actores públicos que intervienen, que abarque tanto aspectos legales como administrativos, técnicos y financieros en una legislación que tenga la fuerza y claridad necesaria para avanzar en calidad, efectividad de las políticas, que no deben confundirse con la acción programática que obviamente se integrarán en la política pública. Este es el contexto de lo que nosotros queremos presentar como proyecto y como una experiencia que debiera ser tomada en consideración de lo que pensamos que debe ser esta nueva ley. Dejo con la palabra a Fanny Poyarolo. Muy buenas tardes.
¿Quiere? Sí, yo le voy a hacer. Bueno, nosotros vamos a insistir en un aspecto que ha sido marcado prácticamente por lo que hemos nosotros podido leer en las informaciones que se han entregado, las presentaciones que se han hecho. Hay bastante coincidencia en el sentido de cómo ha resultado que un proyecto de ley que es absolutamente dependiente de una ley más amplia, más general, se está discutiendo antes. O sea, nos parece que el gran problema en que estamos bastante como discutiendo con dificultad o sintiéndonos como que hay un elemento absurdo en este trabajo, es justamente que el argumento fundamental que se plantea como cambio de fondo tiene que ver con poder articular las intervenciones que el Estado hace respecto a que haya una efectiva responsabilidad y una efectividad en los derechos de los niños, sea articulado en un sistema integral. Estos dos conceptos para nosotros, integralidad y sistema, constituyen la base de lo que debe ser, ¿no?, una normativa que permita y que le dé sustento a una política pública que tiene que ser muy distinta a la que hasta ahora se ha podido desarrollar. Y es por eso que nuestra primera lámina es una lámina bastante en vacío, porque de lo que se trata es de que estamos discutiendo una ley que es una entidad parcial, y una entidad que, tal como aparece, es una entidad absolutamente desarticulada de lo que realmente constituirá, una vez que se discuta la ley de garantías, constituirá la base territorial que es decisiva para que se logren estos grandes objetivos. Entonces, hoy día, la realidad nos hace decir que no, en este proyecto que se está discutiendo no hay un cambio sustantivo respecto a lo que está pasando exactamente hoy día. Y en esta situación del Sename, que tiene una relación mínima con el territorio a través de una OPD que no tiene ninguna capacidad para articular y para asegurar coordinaciones. Y que en esta ley, lo más grave en este proyecto, sigue apareciendo como el elemento articulador esa mesa interministerial, que depende, por supuesto, del Ministerio de Desarrollo Social o de la subsecretaría, se supone que está articulada ahí, que la verdad es que es una mesa como muchas otras mesas que desde el año 2002 han funcionado en este país y que no tiene ningún efecto positivo, no ha tenido ningún resultado. Y bueno, podríamos decir que se agrega aquí la posibilidad, pero que tampoco está configurada así, de este consejo de expertos, que como lo planteaba Defensoría, podría ser un elemento positivo, pero que tal como está planteado, aparece tremendamente débil. Pero lo que nos importa aquí decir es que efectivamente lo que ha sido destacado como decisivo para dar cumplimiento a este compromiso internacional que ha sido una y otra vez replanteado a nuestro país, que incluso el año 2015 la observación 5 del comité insistió en la urgencia de constituir esta normativa que permita avanzar a ese sistema nacional de protección integral de los derechos, no tiene ninguna posibilidad de avanzar ningún metro adelante con una ley parcial como esta que se está discutiendo. Pero lo más grave no es solamente como que no avance, sino que en la práctica como que es un proyecto de ley que no instala el pensamiento nuevo. Y eso es lo que a nosotros nos parece lo más serio, porque la verdad es que cuando hablamos de cambios de fondo son cambios que apuntan a una forma
que va a exigir un modo de trabajo que es nuevo. Hay una manera de pensar que nos estamos planteando todos, que la vida funciona en sistema y que intervenir en esa vida para hacerla mejor necesita, exige que miremos el sistema, que nos demos cuenta que hay un sistema y que veamos la forma de ayudar con la entrada que se hace para intervenir. Y esa entrada se llama política pública. Con esa entrada que se hace para intervenir, que nos demos cuenta qué es lo que se está interviniendo, cómo funciona ese sistema y cómo puede seguir funcionando en lo nuevo, el nuevo elemento que se introduce. Entonces, es una manera distinta que exige además hacerse cargo de otra novedad en el pensamiento actual, que es que todas las cosas son complejas y por lo tanto cuando hablamos de integralidad, no solo estamos hablando, por supuesto, que lo más importante es que aquí miramos al conjunto, ¿no es cierto?, de la población infanto-adolescente que está en desarrollo, ¿no es cierto?, y que ha sido ganada en sus derechos humanos. Pero estamos hablando también de una realidad complejísima de ese sistema en que funciona este niño y recibe más o menos oportunidades para el desarrollo o recibe dificultades nomás para un desarrollo integral y prosocial. Entonces, es ese el problema, que mirar una ley que no lo tiene presente, no aparece en sus expresiones, menciona hacer política no judicializada, sino administrativa, hacer intervención administrativa, pero no está diciendo nada de lo que signifique lo administrativo. Toda ella está mostrando que no está mirando, ¿no? Que el hablar de sistema e integralidad son palabras, pero no van a determinar ayuda para que esa política, que le cuesta mucho, es muy difícil, ¿no?, tenga una guía. Pásame la otra, por favor. Entonces, lo que nosotros decimos es que este proyecto de ley, ¿no?, con ese vacío absoluto de las nociones que permitan terminar con el fraccionamiento, con la desarticulación, con la parcialidad de la mirada, esa política, este proyecto no haría posible para nada la gran aspiración que se tiene y que es urgente, ¿no?, de entrar a una capacidad de administrar que desjudicialice. Sabemos que uno de los temas urgentes la desjudicialización. Y la verdad es que en el artículo 2, tal como lo han planteado exposiciones anteriores, concretamente la de las organizaciones sociales, en el artículo 2, la verdad es que una mención al sistema administrativo, pero ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo al trabajo que tendría que estarse haciendo hoy día, que es la ley de garantía y dónde está el territorio. Porque ese es el gran tema, pero exige, ¿no es cierto?, que veamos de qué manera en ese territorio va a haber autoridad, va a haber capacidad, van a estar claras las formas que van a tener para no tener que llegar a la judicialización. La asociación de magistrados fue muy clara en ese sentido y nosotros la suscribimos absolutamente. Entonces, lo que queremos plantear aquí es que lo que hay que discutir es esto, ¿no? Es qué pasa en la comuna. El cuadro ese que estaba en blanco en el anterior, ¿no?, es donde tiene que estar la articulación fundamental, porque la articulación de arriba es una articulación que va a tomar las grandes decisiones, pero unas grandes decisiones que tienen que llegarle a él desde abajo, y tiene que ver entonces un fluido desde ahí hacia el nivel intermedio y el nivel nacional, y que tiene a su vez que bajar al nivel territorial. Pero en el propio nivel territorial es donde tienen que estar funcionando las articulaciones. Ese es el sistema. Ese es el sistema que tiene que entenderse como tal. Y ahí tiene que haber integralidad.
De partida, este proyecto, bueno, y lo va a decir Mabel después, uno de los aspectos que tiene es que la integralidad, desde el punto de vista de entender al niño y al adolescente integralmente, no está, porque se le ve con la familia, pero no aparece el barrio, no aparecen los pares y sobre todo no aparece la escuela, que es donde pasa gran parte de su tiempo y es donde ocurren muchas, pero muchas cosas importantes. Entonces lo que nosotros queremos mostrar ahí es esta complejidad y esta articulación donde el eje es lo que se llama en el proyecto que se tendría que estar discutiendo ahora, el de garantía, se llama oficina local. Nosotros lo hemos colocado en esa pirámide, porque claro, la gracia que tiene es que efectivamente ahora viene considerando la integralidad de los derechos, que es, ¿no es cierto?, fundamentalmente el desarrollo, que está marcado en rojo, la alerta temprana para ver cuándo aparecen indicadores de que los daños están expresándose, hay daño, hay vulneración, o se están expresando en daños acumulados en que el chico ya está teniendo dificultades que hay que ayudar a que corrija. Esos son los adolescentes, ese es el problema. Y arriba, ¿no es cierto?, lo más pequeño, es donde tendría que estar la protección especializada, que se conecta afuera. Entonces, para trabajar administrativamente y desjudicializar en el territorio, donde estarán todas las articulaciones, y acá en la línea externa están todos los servicios que están entregando información, pero también recibiendo la articulación, la coordinación, y yo diría también el trabajo articulado, porque en el colegio, por ejemplo, en los colegios hay recursos que no se usan bien, donde hay bastantes recursos que se puede, sobre la base de articulación, puede tener un tremendo aporte. Entonces, esto es lo que, a nuestro juicio, es lo más grave de este proyecto, que no lo tiene no aparece por ninguna parte que lo esté mirando así. Y, por lo tanto, todo lo que diga, para nosotros no está sustentado, ¿no?, en aquellos conceptos que son hoy día, ¿no?, los conceptos de lo que se ha llamado una respuesta al paradigma. Porque efectivamente el paradigma no es solo reconocerlo como sujeto de derecho, sino el paradigma es mirarlo en toda su complejidad y de qué manera lo hacemos sujeto de derecho. Ahí está. Sigue tú nomás. Buenas tardes, voy a Mabel, tratar. Perdón. Mabel Peñalos. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Bueno, en razón de ya todo lo señalado, la verdad es que nosotros, los dos institutos más la fundación acá presente, hemos decidido hacer esta presentación en conjunto porque tenemos un enfoque en común respecto a las cosas que acá se han planteado, pero también nos hemos dado cuenta a propósito de las otras presentaciones y exposiciones que se han vertido tanto el día de hoy como en instancias anteriores, que la verdad es que no somos los únicos, que un poco tenemos coincidencia en la mirada integral que tiene que tener todo proyecto de ley relacionado con la niñez. Desde ese punto de vista, nosotros, quizás va a sonar mucho de conclusión, pero también con la idea de ir redondeando y no alargarnos de más, vemos que el proyecto de ley del servicio de protección no representa un cambio de fondo. Se mantiene sin apreciar el papel del territorio, solo esperando que la articulación de los recursos sectoriales provenga desde esta mesa interministerial a la que se refería Fanny. Hay un débil enfoque de integralidad. Solo incorpora el contexto familiar sin apreciar el contexto escolar, ni tampoco el papel del barrio y sus pares, como también así todos los otros entes locales que están y existen en el territorio. Vemos que no permitiría avanzar en la desjudicialización porque no cuenta con una capacidad protectora. Así como tampoco lo que exista en el territorio, si no es un organismo robusto, que también lo decía desde la Defensoría, si no es un organismo robusto capaz de ejercer una obligatoriedad o un control respecto a las medidas que haya que tomar para la protección de un niño
la verdad es que seguimos moviéndonos en el mismo mar, digamos. En razón de eso, vemos que no hay una respuesta innovadora para la descoordinación de estos sectores públicos que hay en el territorio. La propuesta de intersectorialidad vemos que es la misma que ya ha fracasado, digamos, la que nos tiene un poco empantanado en esta situación, sin autoridad y sin la potestad. No vemos el proyecto de ley un servicio que tenga una potestad que nosotros podamos ver y decir, sí, esto puede ser administrado de tal o cual forma, que sea robusto. No lo logramos ver. Lo mismo nos pasa con la integralidad en la mirada del sujeto y sus contextos. Y también nos damos cuenta que no se aborda algo que es bien dramático, digamos. No se abordan las mejoras del trabajo técnico, que en lo práctico y en lo real son expresiones en el territorio que tienen que ser articulados. Un poco lo decía también, me tomo de las palabras de Defensoría, es necesario articular dentro del territorio los distintos programas que existen o que pretendemos que existan para actuar a tiempo. Respecto a la familia, bueno, es un debate de país, no es solamente un debate que vamos a ver en esta ley o en este proyecto de ley. Compartimos el rol fundamental de la familia, pero de verdad creemos que tiene que quedar expresamente reconocida su pluralidad, los distintos tipos de familia existentes en nuestra sociedad. Discrepamos también que se le dé un papel tan central como el de considerarla el único enfoque con el cual se va a trabajar. O sea, aquí hay otros entes sobre los cuales también se tiene que trabajar en la protección, en la prevención y en la promoción de vulneraciones para los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, creemos que no es, como pretende el artículo 19 que lo menciona, el único contexto importante para el desarrollo, y que resulta muy grave que se desconozca la escuela y se le vea como otro sector simplemente que presta un servicio puntual y no recoge el desarrollo de acuerdo a la autonomía progresiva también de un niño en ese espacio. Sin integrar la escuela, el barrio y los pares, creemos que se deja fuera una parte importante del cotidiano del sujeto, especialmente grave en la etapa de la diferenciación identitaria de la adolescencia. Respecto al área técnica, puntualmente, bueno, aquí han habido ya opiniones un poco relacionadas a esto. Los aspectos técnicos creemos que tienen que ser vistos por separado de los aspectos administrativos y financieros. No creemos que esto que está planteado en el artículo 6, la verdad es que mezcla todo. Creemos que tienen que separarse para ser realmente órganos controlables a través de estándares que también sean aplicables. Y creemos que en el aspecto técnico, sobre todo, estamos hablando de una etapa que está en permanente construcción de conocimiento, que requiere de una reflexión conjunta de todas las organizaciones de la sociedad civil para recoger estos saberes locales que tienen expresión solamente en los programas. Y en los programas no solamente con la definición que tienen los programas de acuerdo a los reglamentos y las leyes, sino a propósito de la experiencia y el trato directo que tienen en el tratamiento con los niños, niñas y adolescentes y su familia y la escuela y el centro de salud, etc. Y vincularlos, digamos, a hallazgos académicos de las expresiones internacionales. Por lo tanto, coincidimos plenamente que tenemos que reconocer esta necesidad de superar la huella de una historia de beneficencia y paternalismo causante de las debilidades técnicas aún existentes. Y en ese sentido estamos plenamente de acuerdo con dejar el paradigma de ser un sujeto de protección y pasar a ser un sujeto, a tener la atención de un sujeto de derecho, pero de manera real e íntegra. Respecto a exceso e inoperancia de líneas de acción y programas. Se plantean 6 líneas propuestas. Nosotros creemos y tenemos apreciaciones respecto a que deberían mantenerse a lo menos 3. El diagnóstico, creemos que quien debe ser el llamado a realizarlo es la oficina local. En la reparación creemos que deberá estar trabajando de la mano con el fortalecimiento y revinculación familiar, deben ser una sola. La revinculación es un proceso que se inicia en un hogar protegido y debe transferirse a la oficina local en el territorio. Y proponemos también que se elimine la llamada prevención focalizada, en la medida que el apoyo en el territorio al dejar el hogar sustituto, ello parte en la revinculación familiar al acompañamiento y realizado por el equipo de seguimiento también de la oficina local. Las debilidades de los principios orientadores para los estándares de líneas de acción.
Bueno, estamos de acuerdo con, obviamente, quién no va a estar de acuerdo a esta altura del interés superior del niño, niña y adolescente y el enfoque de derecho. Valoramos la descripción de mejora continua por su lógica de acompañamiento y colaboración. ¿En qué cosas específicas discrepamos y las volvemos a mencionar? Bueno, al destacar el trabajo con la familia, solo se menciona la comunidad y se ignora totalmente la importancia del contexto escuela, que no se está considerando el ciclo evolutivo del desarrollo infanto-adolescente. Tampoco se desarrolla el modelo de supervisión extrema para los programas del servicio y lo que estos requieren, que es acompañamiento. El tema de los derechos laborales, yo veo que se han expresado de distinta manera, pero en pocas palabras, digamos, es derechos laborales vinculados al cuidado y protección de la salud, específicamente la salud mental. Eso no se aborda. Y la verdad es que el trabajo con niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados, independiente de la gravedad de la vulneración, la verdad es que es tan complejo, no solamente en términos de remuneración. Y por lo mismo creemos que esta capacitación, la que está planteada, repite las habituales clases teóricas, no establece metodologías de acompañamiento en el tiempo, un coaching, entrenamiento permanente, etc. Creo que me quedo ahí. Quise ser lo más breve posible. Gracias a todos. Muchas gracias a Mabel Peñalosa, a Fanny Poyarolo y a Pía Castelli. Se ofrece la palabra. Senadora Fombar. Gracias, Presidenta. Agradecer las presentaciones y disculparme por haber llegado tarde. Estaba en otra reunión. Trata de cumplir con todo. Yo comparto, y creo que es una cosa bastante transversal acá en la comisión, que nosotros tenemos la gran oportunidad y, por lo tanto, el tremendo desafío de generar de alguna manera una mirada más sistémica. Y que esta mirada sistémica parte desde la oficina local y se tiene que articular con este sistema, con este servicio, y tiene que articularse con todos los otros servicios donde intervienen, que tienen contacto con los niños, los colegios, la salud primaria primordial. Entonces, yo creo que eso tenemos bastante coincidencia y vamos a tener que ver cómo, independientemente de qué proyecto veamos primero, igual después lo vayamos construyendo. Y yo ahí comparto de que este proyecto tiene que tocar o hacerse cargo mucho más de lo que viene desde la oficina local, y aunque la oficina local todavía no lo tengamos bien dibujada, sí aquí hablar de la oficina local y después la oficina local hablar de este servicio para ir formando ese trabajo de alguna manera, no de alguna manera, sino que ese trabajo sistémico. Creo que tenemos que pensar bien quién es finalmente el organismo rector. Yo me he ido formando cada vez, o he ido llegando cada vez más a la conclusión que el órgano rector tiene que ser la subsecretaría, ¿ya? Y eso tiene que ver con el tema de la fiscalización, con el tema de que nosotros no tengamos a un servicio que ofrece que entrega el servicio, siendo al mismo tiempo órgano rector. Eso no funciona bien. Y por lo tanto nosotros vamos a tener que tenemos que poner en la subsecretaría todas las tareas rectoras, y luego el servicio entrega, trabaja con las organizaciones de la sociedad civil, etcétera, tiene sus propias líneas de trabajo y trabaja en conjunto con las oficinas locales, pero el órgano rector y el generador de políticas públicas tiene que estar arriba. Respecto al tema de la fiscalización, no puede ser juez y parte, no respecto a sus propios programas. Eso está súper claro, y vamos a tener que ver cómo no hacemos una tremenda institucionalidad que después no nos permita salir en este proyecto, pero sí cómo vamos generando las condiciones para que efectivamente, yo creo que vamos a tener que pensarlo bien.
no creo que lo tengamos todavía 100% claro si es que lo hacemos a través de la fiscalización de un órgano externo que después vaya al consejo, pero de alguna manera tenemos que poder fiscalizar el propio servicio. Yo quiero hacer una pregunta respecto a, yo no encontraba ahora el artículo, pero respecto, y creo que está súper, o quedó después, que está enredado el tema de el diagnóstico, la pericia, el diagnóstico con la pericia, se me olvidó el tercero porque no encuentro el artículo. Y yo creo que ahí tenemos un desafío. Ustedes decían que el diagnóstico lo hiciera la oficina local. No tengo tanta claridad de que las oficinas locales tengan la capacidad para hacer los diagnósticos, especialmente si estamos hablando de diagnósticos más complejos. Yo creo que especializado, sí. O sea, yo creo que la oficina local va a ser la puerta de entrada. Ahora, no lo sé, esto es como tenemos que conversarlo, digamos, es mucho más. Si es que la oficina local, cada una de las 365, no son más ahora, oficinas locales, es capaz de hacer un diagnóstico, no lo sé especialmente si es más especializado. Quizás lo que tenemos que tener ahí es que tengamos una línea que la haga el servicio o sea licitado, no sé, donde se hagan los diagnósticos, que es distinto a la pericia, aquí está muy mezclado. ¿Ah? Entonces, quisiera quizás si pudieran un poco desarrollar esto, porque hay otra pregunta también que tenemos que llegar a una conclusión, yo no la tengo todavía, es si es que el que hace el diagnóstico luego es el que también deriva, porque no siempre la derivación va a ser un tema necesariamente judicial. Y yo, si hay algo que comparto, es, ojo, no saquemos el tema de tribunales, llevémoslo mucho más al tema antes de tribunales, pero si no tenemos el tribunal entre medio, ¿quién deriva? ¿Ya? Y ahí preguntémonos quién deriva, cómo deriva. Yo entiendo que ahí no... Pero ya la pericia es otra cosa, la pericia ya es un tema cuando ya es judicial. Ese es otro tema y es súper especializado y complejidad total. Y se me olvidó el tercero porque definitivamente no encontré el artículo, pero 18. Y ahí quisiera si pudieran entrar un poco más en profundidad en cómo separamos esto, estas distintas líneas. Claro, y después está el cuidado alternativo. Sí, el seguimiento. Sí, gracias, subsecretaria. El seguimiento también es otro tema que tenemos que pensar, porque si nosotros estamos pensando en que el servicio haga el seguimiento, tenemos de nuevo un problema, porque no necesariamente los niños... Hoy pensamos mucho en que este servicio es muy parecido al Sename. Y queremos entregarle nuevamente el seguimiento a los niños, pero no, porque nosotros queremos tener un sistema que sea mucho más amplio y por lo tanto va a haber niños que no van a haber entrado al servicio, pero que pueden estar en la oficina local y sí pueden haber tenido un diagnóstico y respecto a los cuales sí quizá hay una alerta que viene de un colegio o viene de otra parte o viene de la salud primaria. Entonces, ¿a quién le entregamos ese seguimiento de caso? Que en el fondo vaya, si es que ya, bueno, después llega al servicio, llega después a tribunales, lo hemos conversado con la presidenta, vemos, bueno, se lo entregamos a la subsecretaría, puede ser, después yo digo, la subsecretaría está en Santiago, es muy lejos, ya, pero tampoco las oficinas locales van a estar quizás son muy precarias. Esos son como los temas donde creo que tenemos bastante coincidencia. Pero vamos a tener que empezar a pintar el futuro desde una cosa un poco más, no mirando esto como otro Sename, porque eso es lo que no queremos. Y ahí yo sí creo que la mirada que queremos tener todos es distinta. Y este es el servicio especializado, no es el que desjudicializa. Para eso están las oficinas locales, para eso tenemos que involucrar a los colegios, cómo los involucramos, cómo hacemos el siguiente caso, etcétera. Entonces, un poco ahí, a mí no me cuadra mucho estos 6 puntos que tenemos acá. Creo que están enredados en la descripción también. Y la pregunta es, ok, ¿cómo lo hacemos? ¿Quién hace el diagnóstico? ¿Quién deriva? Gracias, Presidenta. Gracias, senadora von Baer. Senador Sondón.
Gracias, presidente. Muchas gracias a todas las personas que han venido. A ver, aquí se habla muchas veces de una teoría perfecta en que estamos todos de acuerdo. Pero yo no entiendo, me gustaría por ahí dijeron que los aspectos técnicos tenían que ser vistos separados de los financieros. O sea, me gustaría que me explicaran cómo se hace eso. Porque el problema que es cómo se va a financiar todo lo que se dice acá. En mi experiencia en territorio, ¿no es cierto? Normalmente lo que pasa es que un juez deriva a un niño a una organización que no tiene ni siquiera cupo y terminan durmiendo en el suelo. Esa es la teoría. O sea, la teoría dice una cosa, la práctica dice otra. Y por lo tanto, me parece una afirmación bastante fuera de foco decir que aquí no hay ningún cambio de fondo, porque aquí hay un tremendo esfuerzo en este proyecto. Yo entiendo lo que dice la señora Fanny, tiene razón. El problema es que en el otro proyecto parece que hubieron muchos problemas para ponerse de acuerdo y se intentó adelantar en este, pero igual en el tema de la niñez va a tener que ser resuelto sobre la base de este proyecto si este se aprueba. Entonces va a ser un poco al revés, pero el avance a mi juicio es potente porque cuando se plantea de la familia, de parte de la familia, y no se le da importancia a la escuela, yo creo que no es así. A lo mejor faltaría agregarlo, porque la escuela es importante, pero la base es la familia. O sea, la base de estos problemas son la familia. La escuela es un agregado, como puede ser el barrio y todo, que son muy importantes para entender lo que pasa. Pero cuando tenemos el caso de un niño, ¿no es cierto?, que sus padres son, no sé, drogadictos, ¿ya? Ahí no es mucho lo que dice el colegio, es cómo nosotros atacamos. Y aquí sí hay un cambio de fondo que se le da la importancia a la familia y eso por eso hablamos tanto de las madres guardadoras, familias guardadoras, etcétera, y de que no se ni judicialice ni tampoco toda la solución sea mandar a un hogar a los niños, sino buscar para darle un entorno familiar, aunque no sea la familia biológica. Por lo tanto, yo creo que sí hay cambios potentes y hay un tremendo avance. Lo que me preocupa es que ojalá, ¿no es cierto?, esto en el tiempo no sea una letra muerta, porque si no hay financiamiento real y le ponemos demasiadas cosas a esto, al final no se va a cumplir ninguno. Nosotros teníamos una OPD, ¿no es cierto?, yo me acuerdo, en mi municipio, que al final el 80% lo financiábamos nosotros, porque la teoría venía maravillosa de afuera, pero no venía un centavo. Entonces al final había que hacer un montón de servicios, pero ni Superman lo habría hecho. Entonces al final, si uno tenía, ¿no es cierto?, la voluntad política, le ponía plata. Y la idea es que esto no sea sobre la base de la voluntad política de cada uno, sino que sea un sistema de financiamiento global, completo, y que de alguna manera le demos la importancia al mundo municipal. Yo creo que es fundamental, porque son la primera ventana, ¿no es cierto?, pero no le vamos a poder traspasar un sistema de financiado que además le vamos a dar un montón de artículos para poder cumplir con los derechos de los niños, y al final nadie va a cumplir ningún derecho si suena feo, pero con plata se compran huevos. Y por lo menos vimos lo que pasó o ha pasado con la salud primaria, ¿ya? Cómo no se ha podido aumentar el poder resolutivo porque el per cápita no es suficiente para cubrir la propia canasta que cubre la ley. La ley da ciertos servicios, da plata para esos servicios, se llama per cápita, pero si usted los quiere hacer en la realidad tendría que ir a la luna a contratarlo, porque en Chile es imposible. Lo mismo pasa en educación y espero que no pase en esto. Por lo tanto, tenemos que ser súper aterrizados en cómo vamos a hacer y partir de chico a grande. Porque si partimos demasiado en grande, nos va a pasar lo que pasa hoy día. El otro día teníamos un problema en la Metropolitana Sur por una persona que tenía droga, ¿ya? Con todos los pitutos del mundo no fuimos capaces de conseguir un cupo, ni un solo cupo en la región metropolitana para internar una persona, ¿ya? Y era evidente que iban a haber miles de personas que necesitan y no había un cupo. Creo que son cada semestre 2 o 3 y cuando sale uno o se muere uno, entra otro. Entonces, yo quiero que en eso seamos súper responsables en ver cómo, sí, desgraciadamente, el tema financiero es fundamental en el aspecto técnico,
porque podemos definir lo que queramos, pero si no hay plata, no hay cómo. Y esa plata es para pagarle bien a la gente, es para capacitar y tener gente especializada, que no creo que haya muchos en Chile. Por lo tanto, esto va a haber que, va a ser un tema de mejoramiento continuo, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, senador Usandón. Antes de dar la palabra para que puedan recoger todas y todos el comentario, yo creo que, tal como lo decía la senadora von Baer, aquí tenemos una opinión que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo respecto de varios temas y que vamos a tener que trabajar en la discusión en particular para que esta ley tenga sentido y no sea un buen titular, pero que quede vacío. Desde ese punto de vista, varios temas que ustedes han tocado, yo creo que es importante que el Ejecutivo, y sé que tomó nota la subsecretaria, releve y sea parte de lo que vamos a hacer nosotros en la comisión, pero el tema de la territorialidad, que es algo que ya ha señalado tanto la senadora von Baer como el senador Osandón, el tema de las competencias, que creo que es fundamental. Varios de ustedes lo dijeron y lo expresaron latamente. El tema de la coordinación entre los distintos sectores, servicios. Y finalmente el tema del financiamiento. Yo creo que solo por hacer un resumen ejecutivo son temas que todos y todas han abordado y que obviamente es importante de desarrollar, insisto, en la discusión en particular. El tema de las oficinas locales. Yo creo que mientras más pertinencia, más capacidades, más especialización tengan las oficinas locales, más democracia territorial tenemos. Porque si no, al final tendemos a concentrar en la capital del país o en las capitales regionales y ya si hay mucho esfuerzo en las capitales provinciales, pero nuestro territorio en muchos casos habla de la necesidad de ir aproximando los servicios y las oficinas a la comuna, porque si no queda muy lejos. Y varios de nosotros que estamos acá, sobre todo la senadora von Baer, el senador Castro que se ha integrado o quien habla, que no estamos en la metropolitana, podemos dar cuenta de la importancia que tiene, que es región, pero tiene un problema de conectividad mucho más resuelto que las regiones del resto del país, donde no tenemos metro, donde no tenemos transporte público, donde estamos mucho más aislados. Entonces el costo para la ciudadanía es mucho más alto. Y por lo tanto toma más importancia aún lo que señalaba el senador Osandón respecto de cómo vamos robusteciendo al municipio en la pertinencia, en la especialización, porque si no al final uno va viendo que todo el tema de la inequidad territorial se traduce en un perjuicio para la ciudadanía en general. Yo he hecho un resumen bien ejecutivo de los peros o de los puntos que tenemos que mirar en la discusión en particular, teniendo claridad de que hay que legislar, pero si no se legisla en serio vamos a quedar con un bonito título, pero que no tenga mucho sentido para los niños. Le doy la palabra a nuestros invitados. ¿Les parece que en el mismo orden en que hablaron? Gracias. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Para... La verdad. ¿Tú, Juan? Obvio. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio para contestar algunas preguntas o en realidad hacer también comentarios en el mismo orden. Por lo que señaló la señora von Baer, quisiera obviamente estar completamente de acuerdo en lo que señaló. Es la realidad que tenemos, los tres proyectos distintos, pero hay que tratar de mirar uno a cada uno. Yo creo que todos hemos sido bastante enfáticos de que el ideal hubiese sido tener una sola discusión, pero ya no está. Por lo tanto, la idea es poder ir integrando cada una y ver elementos de una en cada discusión. Respecto de lo señalado en el artículo 18, nosotros solamente me voy a enfocar, y en particular en el número 1, donde señala diagnóstico, pericia y seguimiento. Perdón. Nosotros creemos que tiene que ser diferenciado, principalmente por el tema de la pericia. Ya, porque la pericia es un tema que ya es netamente judicial o investigativo, entonces la pericia misma tiene que seguir una metodología bastante particular, que tiene que ser bastante ideal para los niños, que no puede ser cuestionada y ojalá sea hecha una sola vez para que no se vuelvan a vulnerar el derecho de los niños, y eso además requiere que se haga por un profesional especial y un profesional capacitado. O sea, no es útil hacer una pericia por un profesional que no tiene el expertise suficiente para después poder o deponer en juicio o incluso a raíz de esa pericia generar algún tipo de tratamiento o reparación para un niño.
Y en ese sentido, por eso creemos que la pericia tiene que ser especial. Y ahora bien, el diagnóstico puede ser judicial o no, puede estar efectivamente en las OLN, y el seguimiento principalmente es para prevenir futuras vulneraciones. Es para eso el seguimiento, por lo tanto, también puede diferenciarse que lo puede hacer o el mismo servicio u otro. Pero nosotros especialmente hacemos hincapié en la pericia. Y la pericia en particular tiene que ser hecha por una persona adecuada, con una metodología adecuada para no volver a repetir y no volver a revictimizar. En ese sentido, además, no creo que con eso estoy con eso. Luego, por lo que señaló el senador Osandón, por su intermedio, señora presidenta, aquí hay varias cosas que la Defensoría de la Niñez opina. Y primero que nada, hay muchas cosas que nosotros señalamos y las otras exponentes señalaron que no requieren dinero adicional. ¿Ya? Hay varias cosas que requieren coordinación. Y usted también tocó el punto, señor, por su intermedio, señora presidenta, en que todos movimos contactos para poder obtener un cupo. Eso lo hemos hecho, yo creo que todos en algún momento, y eso es impresentable, porque no debiese tener una persona que conocer a alguien para que todos busquemos un cupo. Y eso también nos ha pasado a nosotros, yo creo que le ha pasado a todos nosotros que estamos acá. Entonces, hay que distinguir, primero que nada, coordinaciones que no requieren un financiamiento especial. Por ejemplo, tener claridad de los seguimientos, tener claridad del intersector, tener claridad de la oferta que existe para poder ocuparla de manera adecuada. Acá tal vez no lo relevé tanto en la exposición, pero en la Cámara de Diputados fuimos majaderos en señalar que hay una falta que es la falta de atención de los niños, pero una falta que es aún mayor, que es la sobreatención. Porque la sobreatención de una persona genera que genera una vulneración y genera también una falta de atención a otras personas que también lo requieren. Y esa coordinación creemos que es prioritaria. Respecto de lo otro, en cuanto a las personas que atiendan a niños, niñas y adolescentes, sí creemos necesario cambiar el financiamiento. Y lo decimos abiertamente porque no es aceptable básicamente la atención que han tenido niñas, niñas y adolescentes sin un tratamiento adecuado, ¿ya? Obviamente sabemos que es un tema complejo, que es un tema que reviste financiamiento extra, pero hay dos cosas acá que hay que tener en cuenta. Uno, que ¿cómo se llama? El espíritu también del proyecto es que los niños bajo la tutela del Estado lo estén cada vez menos y que puedan estar también con familias extensas o extras, digamos, pero se requiere que la atención de los niños sea especializada. ¿Por qué? Porque una atención especializada genera dos cosas: una reparación para un niño, pero también previene futuras vulneraciones. Por lo tanto, no es solo gasto, sino que también un gasto puede generar incluso un ahorro futuro para una vulneración futura. Por lo tanto, son esos temas que, si bien uno pide el mundo ideal y sabemos que puede no llegarse a ese mundo ideal, hay temas que sí hay que plantearse para hacer un gasto inteligente también de los gastos que se tienen con niños, niñas y adolescentes, y no por un tema de que nosotros lo creamos, es por un tema de que ya hemos sido objeto de observaciones. Hemos sido, ¿y por qué? Por la muerte de una niña y por la muerte de quizás cuantos otros niños más. Eso es lo central acá, en el fondo, es parar la vulneración del Estado de Chile durante los últimos 40 años. Finalmente, respecto de las apreciaciones de la senadora Rincón, yo creo que efectivamente hizo un resumen bastante ejecutivo de lo que dijimos todos nosotros y con puntos bien específicos. Solamente centrarnos en el tema de las OLN, que no sé, a lo mejor no fuimos muy enfáticos o no, pero no es necesariamente traspasarlo a municipalidades, sino que traspasarlo al territorio, que es algo que es bastante distinto. Ya, yo creo que eso lo van a ver ustedes, por lo tanto prefiero tenerme. No necesariamente está en el municipio, tiene que estar en el territorio, tiene que tener un enfoque territorial, pero no siempre dependiente de la municipalidad. Por ejemplo, lo que ahora ocurre, claro, y las dicotomías que ahora ocurren, por ejemplo, con las OPD y las oficinas de niñez, que hay OPDs que tienen dineros municipales, otras que no tienen dineros municipales, y se genera una doble atención a niños, o que no, en realidad no es doble, pero son dos instituciones, porque también hay municipios que son muy preocupados y tienen oficinas de infancia. Por lo tanto, hay una doble intervención respecto de niños, por ejemplo. Y eso también puede crear ciertas descoordinaciones que a lo mejor no tendrían por qué ocurrir y generar una atención mucho más expedita de niños. Con buena intención, porque en realidad tener oficinas de infancia es un excelente proyecto.
¿Quién sigue? Ok. Sí, gracias, Presidenta. Primero me gustaría partir por la reflexión que se realizó por la descentralización. Yo creo que estamos frente a una política pública que tiene una gobernanza tan compleja de tantos actores diversos con diferentes sentidos, con diferentes actores intersectoriales que se van interactuando. Y estamos frente a un Estado que no está acostumbrado a trabajar en ese sentido a nivel local, que le falta modernizarse para trabajar en otras lógicas de gestión pública. Y en materia de infancia, de programas de este tipo, se requiere avanzar en eso. Entonces, quizá el llamado que podemos hacer desde la fundación es que en infancia debemos por fin atrevernos a poder realizar ese paso y poder avanzar concretamente en temas en descentralizar los sistemas públicos locales y las labores que tienen. Y acá hay una discusión, como ya se mencionó, si uno hace una revisión un poco comparada de los sistemas a nivel latinoamericano, de las leyes de protección integral, uno encuentra dos áreas. Uno encuentra un área de política, de formulación de política a nivel local, de gestión de red, de políticas nacionales, y eso tiene distintos arreglos administrativos. Algunos son municipales, otros son a consejos especiales, etcétera. Y tiene después un área de gestión de casos, que cada uno tiene distintos consejos tutelares. Creo que es muy importante, por lo menos, tratar de no tener tantos sistemas paralelos a nivel local. Hoy día se repite distintas formas de ordenar la institucionalidad local. Es muy importante tener la gestión de red ordenada, o sea, tener una política local, y eso es una discusión que hay que dar en garantía, que ordene a todos los actores y no existan miles de mesas en cada municipio, distintas formas de arreglar. Yo creo que eso primero es fundamental y es una clave también para poder avanzar en descentralizar de manera correcta, junto con los recursos, como menciona por si me presenta el senador Osandón. Y también hacer una última reflexión que tiene que ver con que, así como en el proceso de diseño en que estamos, en que no debemos parar, no debemos detener, no debemos perder la mirada de sistema que implica esto, tanto los sistemas públicos locales, la oferta programática, el servicio, el ente rector, y debemos revisar un poco todo esto, no perdiendo cómo se vincula cada uno. Esa reflexión es también importante a la hora de implementar esta cuestión. O sea, generalmente siempre pensamos en el diseño, pero esto es si nos atrevemos en serio a implementar una reforma a infancia, como esperamos todos, con todos los sistemas, implementar esto tiene un nivel de complejidad importante. Casi más importante, por ejemplo, con la reforma procesal penal, o sea, porque involucra la creación de nuevos servicios, de nuevos sentidos, de nuevos procesos que se superponen. Y ahí es una reflexión que, claro, él tiene el rol de la Secretaría, el desafío de poder llevar a cabo, el desafío de llevar una buena implementación, porque una mala implementación puede llevar malos resultados con los niños. Y ahí, por lo menos la experiencia, también estudiar algunos estudios de gestión pública, que la reforma procesal penal tuvo una buena práctica que fue instalar toda una división en el Ministerio de Justicia para poder implementarla. Y fue por partes, no fue de a una. Y esa progresividad, la implementación conllevaba una implementación de todos los elementos a la vez, pero por zona, para ir probándola, para que permitiera una progresividad presupuestaria también, no fuera todo de una. Y eso permitió ir haciendo un aprendizaje hasta que llegó a la región metropolitana. Y eso podría ser una buena práctica. No hay que perder también la mirada de implementación. Esas dos reflexiones, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, don Gabriel Muñoz. Y les ofrecemos ahora la palabra a Pía, Fanny y Mabel. Bueno, la verdad es que es muy tranquilizador, digamos, sentir que en verdad hay una visión bastante compartida y avanzada en relación a que el ideal habría sido partir con la ley de garantía, que esto no es para nada lo mejor, pero que de alguna manera se va integrando, se va articulando, y eso indiscutiblemente que ya nos parece que es un camino en el que tendremos que avanzar, y yo diría con mucho diálogo, con mucha reflexión, con muchas preguntas, como lo hacía la senadora von Baer. A mí me parece que también para avanzar en terrenos nuevos, donde hay confusión, donde hay dificultad, nosotros nos sentimos muy cercanos a lo que acaba de plantearse, que plantea la Fundación, en el sentido de que efectivamente esto, cuando hablamos de cambios de fondo, ¿no? La verdad es que es un desafío muy grande, porque es un desafío de pensamiento que va a ir definiendo diseños, pero que a su vez va a ir instalando gestiones, y todo eso implica también mucha reflexión personal y mucho cambio personal también de hábitos.
de las formas de trabajar, de las formas de relacionarnos, de la forma de concebir el trabajo. Entonces, yo me atrevo a decir de que esta exigencia de descentralizar, que es mirar el territorio y darle la fuerza, la potestad, la capacidad que necesita, ¿no?, para asumir, ser como la base, ¿no?, de este gran cambio. Esto implica, digamos, no solo recursos, ¿no?, sino que, a ver, ¿cómo lo diría? Implica también ser capaz de cambiar formas que incluso ahorren recursos. O sea, esto lo ligo también al tema de las platas, porque creo que cuando se planteaba aquí la sobreintervención, indiscutiblemente que es un efecto dañino para los chicos, pero además es un gasto, ¿no es cierto?, que no corresponde. Y además significa que no se está aprovechando ese recurso, ¿no? De tal manera que, y además yo creo que en estas visiones tan parciales, ¿no?, de los servicios públicos nomás, en que la comunidad no se aprecia, ¿no?, en su potencialidad, o en que si miramos educación miramos solamente los aspectos pedagógicos que hacen los profesores, digamos, y estamos ignorando que ahí hay un recurso psicosocial y que ese recurso psicosocial puede hacerse cargo de determinados niveles y llegamos con el alerta temprano, ¿no?, y no necesitamos el servicio especializado. Por eso es que consideramos muy importante el que tengamos esa claridad, como en relación a las consultas que hacía y las reflexiones, las preguntas que se hacía la senadora von Baer en relación al diagnóstico. Ahí en el tema, ¿por qué estamos planteando nosotros el diagnóstico? Lo que quiero decir es que esos son todos puntos a reflexionar juntos. Aquí no hay nadie que se lo sepa de antemano. Hay experiencia y eso hay que reconocerlo. Esto tampoco se trata de buscar qué hay en Francia, qué hay en Estados Unidos. También hay que leer, por supuesto, qué han dicho nuestros académicos también, por supuesto. Pero aquí hay que mirar qué es lo que pasa en el territorio, qué es lo que dice, ¿no es cierto?, la municipalidad, qué es lo que dice su gente, la gente que vive la situación. Entonces, ahí en ese diagnóstico lo que nosotros pensamos es que la fortaleza de la oficina local es clave, y en esa fortaleza, ¿no?, ese equipo técnico que aprecie cuál es la situación de ese chico en especial, con esa familia que le toca y ese barrio en que está, y que ahí aprecie si en verdad aparece como fundamentalmente un caso para que sea evaluado definitivamente y decidido por el sistema especializado o no. Porque ese no, ¿qué puede significar? Por ejemplo, puede ser un chico de los ¿cómo se llaman? Inimputables. Y un chico inimputable es un caso delicado al cual hay que dedicarse, y dedicarse mucho. Pero probablemente no es para el servicio de alta especialización. Quizás sí, pero quizás no es lo que está el servicio más metido, que son los problemas, ¿no es cierto?, que habitualmente van a los hogares, ¿no es verdad? Y ahí lo que tiene que decidir es si se judicializa o no se judicializa, si ese chico debe o no debe salir del hogar. Y esa mirada, ¿debe o no debe salir del hogar? ¿Quién la toma? ¿La toma alguien por allá arriba, fuera de la comuna? No, la tiene que tomar la oficina. Es ahí donde se visualiza, ahí se puede ir rápidamente a las 3 cuadras, ¿no es cierto?, donde vive ese chico. Así se funciona en el territorio. Esa es la diferencia. Por lo tanto, el seguimiento tiene que hacerlo el territorio. Es absurdo pensar que el seguimiento lo hagan por arriba. Es ahí donde se sabe qué es lo que está pasando. Además, los chicos comienzan a sentir, se establecen lazos. Y después un chico en el seguimiento, el chico va a ir a pedir, a conversar. ¿No es cierto, senador? Claro. Va a ir a decir, mire, estoy teniendo problemas, porque la verdad es que me metí a estudiar tal cosa y no me está resultando, y qué sé yo. Claro. Y ya empecé de nuevo, porque le tiene confianza, porque incluso puede confesarle que está empezando a usar de nuevo, ¿no es cierto?,
¿Está fumando o no? ¿Está usando pito? Claro, eso no se va a saber fuera del territorio. Entonces, todo lo que sea, digamos, ese chico ahí, ¿no? En situación, como se dice, es decisivo. Ahora, déjenme ver qué otra cosa. Por eso es que el municipio, esto naturalmente tiene que tener la dependencia hacia arriba. Es arriba, digamos, donde efectivamente tienen que irse tomando las decisiones más grandotas, más grandes. ¿Qué está pasando con salud? Que efectivamente sigue cerrado sobre sí mismo, no se articula. El problema de los chicos, los problemas de salud mental empiezan a ser serios en los chicos adolescentes. Entonces, nosotros pensamos que el intermedio es la seremía. Y que la seremía debía tener una especie de departamento de infancia, una cosa así. Y ahí está la articulación más rápida de también el servicio. ¿Ah? Eso habría que, bueno, es parte de las preguntas y la discusión y la conversación y la reflexión y qué sé yo. Nadie tiene la verdad comprada. Pero ¿cuál es un problema importante? Y el senador Sandón, que es el hombre que tiene la relación con la comuna y el municipio y la municipalidad, ¿cómo lograr una articulación fuerte, ¿no? Con el municipio, con los dueños de casa, digo yo, porque son los dueños de casa, ¿no? Con esos dueños de casa, para que no se sienta en competencia con la autoridad que la tiene que tener. Para infancia la tiene que tener la oficina. O sea, ahí la autoridad no va a ser el alcalde, pero va a ser muy importante, va a ser el número 2, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque todo el trabajo de promoción lo hace el municipio. Eso no lo hace y la oficina local ayuda en ese caso. Toda la articulación, todo lo demás, toda la definición, si el chico sale o no sale del hogar, todo lo demás lo hace, ¿no es cierto?, la oficina, en prevención y, por supuesto, en atención especializada. Pero todo lo que es promoción, todo lo que es el trabajo de ofrecer oportunidades para participar, desarrollarse, ¿no es cierto?, usar los espacios públicos, tener acceso a todo lo que sabemos que es indispensable en las etapas de desarrollo, de deporte, de cultura, de que las capacidades propias de los chicos no tengan que ir, ¿no?, a la violencia, a la droga, no tengan que ir a la esquina, al pandilleo, ¿no es cierto?, sino que estén. ¿Eso quién lo hace? Entonces, esa relación es una relación que tiene que ser muy estrecha. No puede depender del municipio, pero no puede estar al margen del municipio, ni menos peleándose con el alcalde, ¿no? Yo creo que ha quedado claro, ¿sí? Muchas gracias a nuestro senador Sandón. Lo que pasa es lo siguiente. El municipio tiene varias lógicas. Por ejemplo, el juzgado de policía local. El juez administrativamente depende del alcalde, pero la verdad es que no depende del alcalde, depende de la Corte de Apelaciones, la dirección de obra. Pero no hay ninguna institución en el territorio que tenga más redes que el municipio, por pequeño y pobre que sea. Por lo tanto, yo creo que esto, a mi juicio, pasa para que sea exitosa por el municipio con una ley que no sea interpretativa por el alcalde ni el consejo, con cierto funcionamiento, etcétera. Y si ellos quieren ponerle más mayonesa al sándwich, mejor todavía. Pero en el fondo, por ejemplo, las direcciones de obras, el director de obras depende claramente, administrativamente, de una ley y de la autoridad del Ministerio de Vivienda. Por lo tanto, claramente, como usted dice, las cosas grandes se cortan. Pero, por ejemplo, si usted descubre hace 5 cuadras, ¿no es cierto?, que hay un niño y que hay todo un problema y que muchas veces se mezcla la pobreza con los derechos, ¿no es cierto? Bueno, a veces esa caja de mercadería o esa atención a esa señora o a esa mujer o a la abuela salva todo este proceso. Y no hay nadie más capacitado que el municipio. Por lo tanto, yo creo que el municipio, cuando hablamos de territorio, es insuperable, siempre y cuando tenga las reglas claras. Esto no es si el alcalde de turno le pone o no le pone, digamos, sino que hay una estructura que viene de arriba, etcétera, etcétera, y él tiene que cumplir
con un encargado que técnicamente depende no del alcalde, sino depende de la autoridad superior en esto. Y sobre eso se articula, ya no por favor, porque cuando hay alguien del territorio va a pedirle por favor al municipio esto, mientras que la red que se acciona es impresionante. Yo le quiero decir que nosotros tenemos la experiencia, porque en Puente Alto está la Protectora de la Infancia y está María Ayuda, dos instituciones muy grandes en esto. Y nosotros nos dimos cuenta de que nadie articulaba ninguna de las instituciones, habían varias más, ninguna hasta que el municipio las empezó a articular. ¿Por qué? Porque en el fondo muchos recibían un montón de beneficios, ayuda o intervención, uno después de otro, porque no hablaban entre ellos, digamos, y eso es cierto. Y es porque no existe una institucionalidad. Si existiera esa institucionalidad y obliga, porque les aseguro que en ninguna parte de Chile, por pequeña que sea, no hay ninguna organización territorial que le compita en las redes al municipio, hasta en salud, porque por último el municipio es el dueño y el que está a cargo de las ambulancias. Por último, si hay que llevar al cabro chico a la ciudad al hospital o a un consultorio, está. Y no hay que ir a pedir el favor que lleve la ambulancia. Entonces yo creo que esto pasa por una institucionalidad firme que amarre a las autoridades políticas a un mínimo de cumplimiento con una dependencia absolutamente técnica. Y eso ayudaría mucho. Gracias, presidente. Gracias, senador Sandón. Yo quiero reiterar mis agradecimientos a nuestros invitados. La verdad es que quedaron algunos, dentro de ellos UNICEF, que va a opinar en particular en esta discusión. Creo que las reflexiones están hechas por parte de todos los integrantes de esta comisión, así que yo pediría que pudiéramos proceder a votar en general este proyecto. Obviamente pueden justificar su voto en la votación. Si somos poquitos, no se preocupe. Senadora Sandón. Yo voto por mí, por el senador Monte. Por mí, por el senador Monte. La izquierda y la derecha unidas siempre estaremos firmes. Jamás será vencida eso. Con el compañero Monte. Ya, sí, claro. ¿Aprueba? Yo tengo que representar a mis hijos. No, es verdad que el voto del senador Monte y el mío. O sea, los dos aprueban. Senador Fompae. Presidenta. Yo voto a favor, con obviamente las salvedades que hemos hecho cada uno de nosotros en esta comisión. Reiterar que nos hubiese gustado, y se lo dijimos al Ejecutivo, haber partido por el de garantías, pero aquí hay decisiones que fija el Ejecutivo y urgencias que fija el Ejecutivo. Ya lo dijimos, tenemos que ahondar en todos estos temas: territorialidad, competencias, coordinación, financiamiento, que son temas fundamentales para que este proyecto de ley tenga sentido, y creo representar con ello a mis colegas. Así que también votamos a favor. Un segundo. Queda aprobado entonces 4 votos a favor. El senador Quintana no nos dejó el voto, pero si a los colegas le parece que podamos sumarlo después, porque estaba el senador Quintana, que también estaba, pero ahí habría que preguntarle al referéndum. ¿Les parece? La Secretaría se encarga de recabar el voto. No, si estaba acá, si estuvo antes, no, si estuvo aquí, si tuvo que salir. Así que eso, subsecretaria. Bueno, muchas gracias, senadora. A todos los presentes, desde el Ejecutivo, agradecer la votación, la aprobación en general, y también agradecer las exposiciones de los que expusieron hoy día y de los que expusieron la vez anterior. Queríamos proponer, si es que estaban de acuerdo, que nosotros pudiésemos revisar todas las propuestas, ver qué podemos recoger como Ejecutivo para presentar en una próxima sesión como mejora, con indicaciones recogidas de parte de lo que se ha planteado hasta ahora, de forma tal de poder avanzar en cosas en que ya vemos que hay bastante consenso. No hay problema, subsecretario. Usted está obviamente todo su derecho a hacerlo. Nosotros le habíamos pedido además a la Secretaría que pudiera hacer una cuarta columna en donde vinieran los comentarios de todos nuestros invitados respecto de cada una de las materias, para que los colegas pudieran y yo pudiéramos verlo en la discusión en particular. Así que obviamente no solo está en su derecho, sino que se acoge su planteamiento, y es lo propio que haremos cada uno de nosotros con nuestros asesores, además de obviamente revisar acuciosamente, y se lo pediría también al Ejecutivo, el informe de la biblioteca, que creo que está bastante completo para este proyecto en particular. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.